Bienvenido amante del misterio. Hoy escucharemos historias contadas por personas como tú y como yo, que vivieron momentos que todavía no pueden olvidar. Comencemos. Viejo tripa, todo pasó hace 5 o 6 años respectivamente. Yo vivía con una persona en la ciudad de Barranquilla, barrio Sector 7 de Abril, conocido como el Bajo Manhattan en Barranquilla. Conocido como el Bajo Manhattan, le dicen eso en Barranquilla. Ya. Yo vivía en un apartamento con mi pareja y alquilamos una pieza. Dicha pieza, el patio colindaba con un altar venezolano donde se encontraban las tres potencias, se encontraba el altar ahora no me acuerdo de ese santo. Ok. ¿Pero ese altar de quién era? ¿Del que dormía al lado o qué? Ojalá del que vivía en la parte de atrás de la casa. Ya. Del que vivía en la parte de atrás de la casa. No joda, tripa, que yo todos los días, o sea, de la meticulosidad de querer observar y mirar para ver qué tan cierto era de lo que hacían ahí o qué era lo que hacían ahí. Yo miraba, observaba desde acá, desde el patio de la casa mía donde yo vivía. Sí. Bueno, yo soy carnicero. Mi profesión es ser carnicero. Ok. Yo llegué ese día de trabajar y me senté en el patio de la casa, sentado, no mirando para allá, pero mirando para otro sector del patio. Viejo tripa, he sabido ver un niño con dientes afilados, envueltos en sangre, o sea, con la boca llena de sangre. Como un niño ponle como de 6 7 años, ponle. Sí. Lo vi o sea, directamente así con los ojos míos no lo veía. Yo miraba para otro lado y el niño salía, se asomaba por la pared, así como si se estuviera escondiendo. La pareja mía salió diciéndole vulgaridades, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Porque yo le dije, si yo lo miro, él se quita. Ella no vio nada. Resulta y pasa que pasaron días, la casa se volvió bastante tensa, poníamos cosas en la casa, no aparecían dañadas por otro lado, o sea, comenzaron a pasar cosas en la casa ya. Y yo le dije a ella, si no es un duende, nos pusieron algo que nos molestará la vida acá en la casa. Bueno, resulta y pasa que ese día yo llegué de trabajar, me acosté, dormí, me desperté en la noche, pero en la noche yo sentía la tensión en la casa, sentía así la oscuridad, o sea, mi casa siempre me ha gustado tener las casas iluminadas con bastante luz, pero a pesar de que yo tenía luz, se veía oscura la casa, sentía una vibra tan grande en la casa que no sabía qué era. Cuando miro hacia el techo veo al personaje, lo veo ahí sí directo. Y le digo a la persona que está al lado mío, a mi pareja, le digo, ¿estás viendo lo mismo que yo? Y ella no ve nada. Yo veo que esa figura le quiere hacer daño a ella, pero cuando yo me metía en el medio, se retiraba. Entró otra persona, yo le dije, mira, ábrele la puerta que él va a salir. Esa persona, eso que está ahí va a salir. Ábrele que él está buscando cómo salir. Tripa, esa persona que vino a mi casa abrió la puerta del patio y cuando abrió la puerta del patio, las luces del patio y de la casa se apagaron solas. ¡Pum! Cuando se apagan solas las luces, Patripa, todo el mundo salió de la casa. El único que quedó adentro de la casa fui yo.
Cuando yo me asomo al patio, que duró sin luz la casa como un minuto, Sí. porque la luz vino sola. Cuando yo me asomo al patio veo a esa persona con él hacia un costado, José tenía por la cabeza agarrado, y me miraba. Yo me meto hacia la casa, ya como que muy abrumado, pierdo el conocimiento. eh, Vuelvo en sí como a las 2 de la mañana, porque eso fue temprano, eso fue como a las 7 de la noche. Vuelvo en sí como a las 2 de la mañana. Mi pareja me pregunta, ¿no te acuerdas de todo lo que pasó? Yo le dije, no me acuerdo de nada, tengo un dolor de cabeza, no sé qué tengo. Bueno, volví a dormir. Cuando yo me despierto como a las 5 de la mañana, y para nada, eso no, la salud mía estaba mal. Me llevaron enseguida para el hospital. En el hospital me acostaron, me cerraban la llave de oxígeno. Duré 4 días en UCI. 4 días en UCI porque no encontraban qué era lo que yo tenía para la respiración mía. Yo sentía que me apretaban el cuello. Entonces cuando la pareja mía me comienza a decir, amor, mira, lo que pasó fue que cuando tú te desmayas, aquí vino la señora de allá del altar y lo que dijo fue que tú no eras tú. Yo le dije, yo me acuerdo hasta que yo me duermo, porque yo dije, yo me dormí. No, tú no eras tú. Y hablabas diferente, hablabas con otra voz, decías cosas que solo yo sabía, o sea, que mi pareja sabía. Ella tuvo una pareja que fue asesinada, pero ella decía que yo canalicé el espíritu de esa persona y que le decía cosas que ella solo sabía. O sea, a un ex de ella. Exactamente. Y entró en su cuerpo. O sea, usted empezó a hacer un canal con el más allá. Con el espíritu de esa persona. Sí. Entonces, yo no te puedo decir que me acuerdo de que si fue verdad o no. Solo ella me dijo sí, amor. Y incluso yo pensé que tú estabas jugando conmigo, con el miedo que teníamos por lo que había pasado, me dijo. Yo le dije, no, yo no me acuerdo de nada. Y todavía hoy sigo así en la incógnita de no saber nada de lo que pasó. Oiga, y después de esa ocasión en la que entró usted como en esa posesión y todo esto le volvió a suceder, se fueron de esa habitación, todo se tranquilizó, ¿en qué terminó todo? Bueno, resulta que como a los 5 meses nos separamos. De ahí comenzó la relación a decaerse. Ella comenzó por su lado otras cosas, a hacer otras cosas, yo por el mío. Y sí, comenzaron a manifestarse cosas que en realidad ahora en estos momentos vivo con ella, siento cosas, observo y dejo pasar porque en realidad ya no me interesan en ese punto de cómo de pronto si me pongo a prestarles atención de pronto pueda canalizar algo y que me va a socorrer por acá por donde yo estoy. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Ok, Mira, o sea, usted ya opta como por ignorar eso. Exactamente, porque en realidad me dicen malas lenguas, porque yo lo tomo como por malas lenguas que a veces uno nomás tiene ojos para ver las cosas. Uno es un canal para ver las cosas y si uno les presta atención
o sea, ese canal absorbe a esas cosas que se le transfieren a uno. Bueno, tripas, hoy le voy a hablar de, no sé si usted alguna vez ha escuchado hablar de los tunjitos de oro. Sí, señor, claro, los niños de oro, en las huacas, Claro. los tesoros. Bueno, hay unos tunjitos que se aparecen en las orillas de las quebradas. Hace 14 años conocí a un personaje. El personaje se había convertido al cristianismo. Y es la segunda vez que escucho en mi vida sobre los tunjos, estos niños dorados que se aparecen en las quebradas. Hay muchas leyendas sobre los tunjos, obviamente. También los muñequitos dorados de oro con los que enterraban a los indígenas. Y que los encontraban, obviamente, en las huacas. Pero estos tunjos son los que se aparecen, son niños dorados que siempre se van a ver a ciertas horas, sobre todo en la noche, en las quebradas, en las orillas. Ellos alumbran, ellos brillan, porque son de oro. Se mueven como, haga de cuenta un niño dorado, que se está bañando, se aparece y nada en la quebrada. Ya. Luego se desaparece. Resulta que el primo de este personaje, digamos que era un amigo, no lo volví a ver hace mucho tiempo. Él me dice que el primo de él se le aparecía un tunjito ahí en esa quebrada, que obviamente mucha gente lo veía y trataban de agarrarlo, pero no, porque tenía mucha fuerza. Inclusive en esa quebrada veían una montura, veían una silla, una montura para cabalgar caballos. Esa silla aparecía y se desaparecía. Decían que esa silla era porque un individuo logró enlazar al tunjito, pero este tunjito tenía tanta fuerza que le arrancó la montura al caballo. Y esa montura aparece y desaparece. La gente la puede ver ahí, flotando, y luego se desaparece. Este tipo estaba tan obsesionado con este tunjo que no sé qué fue por allá, hizo un rezo, consiguió fue de un brujo para que le ayudara a capturar a través de un rezo, de una preparación, para poder capturar ese tunjo, porque si usted captura ese niño, cuando usted lo coge, se le convierte en una estatua de oro. O sea, una estatua de oro a ese tamaño, digamos que es un niño por ahí como de 60 centímetros, aproximadamente, ¿no? El tipo, hermano, fue por allá, se hizo unos rezos, una preparación, y, hermano, apareció una noche rasguñado, todo sucio, hermano, y trajo la estatua, hermano, logró capturar al tunjito. Lo agarró, pero eso sí le costó, como ese vino, llegó cansado, aruñado, vuelto en barro por esa lucha que tuvo con el tunjo todo el rato. No sé cuánto tiempo duró eso, pero esa lucha, pero logró capturarlo. Resulta que él habla con un amigo, él tiene un amigo que era de la Sijín, y el tipo le dice, no hermano, venga, el de la Sijín le dice, yo tengo un amigo en Bogotá, allá en la Candelaria, que el man le compra ese tunjo, esa estatua de oro. Yo seguro, sí, claro, no. Hagamos una cosa. Vamos, yo lo acompaño mañana. Si quiere, mañana viajamos a Bogotá. No, mentira, le dijo, vamos a ir a Bogotá. Deme una semana, deme una semana. Y yo lo acompaño hasta Bogotá, porque se tiene que ir custodiado. Eso vale mucho, hermano. Se está poniendo en riesgo su vida viajando solo con ese tunjo. Ya me imagino que ya deben de saber más de una persona, así que yo me comprometo a acompañarlo. Y listo, hermano, hagámoslo. Listo, llegan a Bogotá a los 8 días, y llegan donde el tipo que supuestamente les va a comprar el tunjo. El tipo lo recibe en la noche y le dice, bueno hermano, hagamos una cosa, yo estoy muy ocupado, pues yo necesito también una preparación para poder, déjenme el tunjo acá y pasen mañana temprano, a las 6 de la mañana los espero. Listo, hermano. Bueno, entonces el otro le dijo, pues obviamente desconfiado, le dijo, no, tranquilo, el de la Sijín le dijo, no, él es amigo mío, yo lo conozco, hermano, tranquilo, no hay problema, no va a pasar nada. Y se fueron, le dejaron el tunjo a este señor, y el de la Sijín, más el muchacho que encontró el tunjo, ellos se fueron cada uno para el hotel. Al otro día va el muchacho, el que le encontró,
va y toca la puerta donde dejaron el tunjo y no abría. No abrió la puerta, hermano. Entonces salió un vecino y le dijo, no, él salió esta madrugada, él salió por ahí con maletas y todo. Él se fue. ¿Cómo así? El man se le había volado con el tunjo. El de la Sijín tampoco estaba en el hotel. O sea, entre los dos le robaron la estatua de oro. Bueno, la vaina no termina aquí. El problema es que esto trae consecuencias. Pues, al usted haber capturado un muñeco de esto, que es un espíritu, que es un elemental, y más con rituales, ¿qué pasa? Este muchacho él pone la demanda, él averigua, y el de la Sijín había pedido la baja ya. Por eso le dijo que le diera 8 días. Él había pedido la baja, ya había preparado todo para robarse ese tunjo. Él pone la demanda, listo, pasa, el muchacho se mete a seguridad privada, vigilante, y después de 2 años le llegaron allá donde estaba trabajando y lo mataron. Entonces miren la consecuencia de todo esto. Esto no quedó solamente ahí, no fue haber capturado al tunjo, no fue solamente haber rezado para capturar a este muñeco, para hacer riqueza. Mire la ambición hasta donde llega. Esto le costó la vida a este muchacho por haber capturado un elemental. Estos son seres que se deben mantener ahí, dejarlos en su hábitat, no meterse. La ambición lo llevó a contratar un brujo para poder capturarlo. Mire todo lo que fue llevando todo esto. Una cosa lo llevó a la otra. Entonces, elementales, déjense quietos. No se pongan por ambición a buscar esta clase de cosas, incluyendo hasta las vacas. Buenas noches, viejo Tripas, ¿cómo vamos? Bien, señor, bienvenido. Bueno, mi historia comienza así. Más o menos en el 95 al 2000, pues me ubico entre Villanueva, Casanare y Sabana Larga, Casanare. Hay un punto conocido como La Colina. Entonces este punto era utilizado por la violencia en esa época, pues del 95 al 2000. Hace poquito, hace tal vez un año y medio, pues yo me encontraba viajando sobre ese punto. Hay una casa, y entonces en esa casa los señores de la Sauce y los casanareños pues dejaban pues los cuerpos en vida, o sí, de todas las personas que masacraban allí, justamente en esa casa. Entonces hace año y medio aproximadamente yo iba viajando en mi moto normal. Es un medio subidita, pues para los moteros normalmente una subidita va en segunda, tercera, a veces hasta cuarta, cuando no está inclinada la subida. Y pues yo iba solo, tipo 10:30, 11 de la noche. Justo al frente de esa casa, bueno, esa casa abandonada ya en este momento, yo iba con mi moto en tercera, normal. Cuando sentí el peso, cuando se sube alguien, sentí que la moto se agachó. Mi motico pues es una XZ 125, entonces sentí cuando la moto se agachó. Yo dije, pero ¿qué pasó aquí? Más sin embargo le puse mucha atención, y lo que yo hice fue como que subir los tacos en la parte de atrás del pato, pues subirlos y seguir. Y pues ahorita en este momento pues mi conclusión pues creería que en ese pues sería como un tipo fantasma que quería subirse en la moto, quería ser llevado tal vez, y al momento de que le subí los tacos pues no sé, lo incomodé y ya otra vez. Podemos escucharla. Buenas noches, Tripas, ¿cómo están? Bien, bien, gracias, Carlos. Pues, Tripa, mi historia se basa más o menos cuando yo tenía 15 años, que estaba en bachiller. Me pasó pues algo como muy extraño. Una compañera mía, en la casa de ella, tenía como cosas para regalar. En ese entonces, en una cajita, yo me antojé de algo que vi en esa cajita, de cosas, peines, cosas bonitas que tenía, y yo me acuerdo que en esa época le pedí un peine de madera muy bonito. Yo me lo llevé para mi casa y toda contenta. Ella me lo regaló como con nostalgia, pero me lo regaló, pero no me dijo el por qué. Como al pasar de los 2 meses,
yo empecé a sentir cosas súper extrañas en mi casa, en mi habitación. Empecé a tener sueños muy malucos, no dormía, empecé a sufrir insomnio, sentía que me observaban. Como después de haber sentido eso, como al pasar un mes empecé a ver que alguien en mi peinador se sentaba y se peinaba, y era una mujer y se peinaba con ese peine. Cada que ella llegaba, yo sentía que yo no podía respirar, no podía hablar, no podía gritar, o sea, me paralizaba. Yo solamente la podía observar. Y ella se sentaba y se peinaba y se peinaba. Yo tenía una lamparita, que siempre he dormido toda mi vida con una lámpara encendida de noche porque me da mucho miedo a la oscuridad, y yo la veía a ella patentico. Ahí se sentaba, pero solo le veía el pelo largo. Y ella se peinaba y se quedaba mucho tiempo peinándose. Ella llegaba siempre después de la medianoche y se quedaba hasta las 2 de la mañana peinándose. Luego se iba y ya yo podía moverme. Cuando yo me movía, yo gritaba y llamaba a mi familia y nadie me creía. Empezó así y eso transcurrió como otro mes, y eso se volvió como una rutina. Yo ya no dormía, yo empecé a tener un desgaste. Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. Empecé a bajar notas, yo le contaba a las personas y nadie me creía. Resulta de que mi abuela, para saber si era verdad o no, un día durmió conmigo. Y ella también lo vio y nos pasó lo mismo a las dos. Pero nosotros no sabíamos qué era lo que ella hacía, o sea, por qué se peinaba con ese peine y la procedencia del peine. Resulta de que yo me peinaba antes con ese peine, empezó a caerse el pelo, pero en cantidades. Yo me mandaba la mano a la cabeza y me caían por montones el cabello mío. Sí. Entonces dejé de peinarme con el peine, más sin embargo lo tenía, no encontraba como el por qué ella se peinaba con el peine. Me dio un día la curiosidad de que una compañera del colegio, amiga de nosotras, me dijo: pregúntele a su compañera de dónde es el peine, no le da curiosidad. Entonces me llamó como la atención todo lo que me estaba pasando tan raro, y le pregunté. Me dijo que era de una tía de ella que se había muerto. Ay. Sí, eran la cajita que tenía ya guardada y las cosas que estaba regalando era de la difunta tía de ella. Entonces nosotros qué nos hizo, fuimos en ese. ¿Y qué hizo usted cuando se enteró de eso? ¿Qué hizo con el peine y todo? Tripas, no. Sinceramente, yo boté el peine, yo lo enterré. Pues fue como lo que decidimos hacer. Sí. Y después de eso ella no volvió. Nosotros nos quedamos esperándola esa noche a ver si de pronto ella volvía otra vez a peinarse en la hora que ella siempre volvía, y no volvió. O sea, la solución fue, mejor dicho, enterrar y ya quedó todo bien. Sí, todo se calmó ahí, ya yo volví a dormir igual, y me quedó como la curiosidad del por qué ella, o sea, se venía a peinarse todas las noches con el peine, sí. No sé, o sea, como esa incógnita ahí. Pues claro, y me surge una pregunta que no hay respuesta, pero se la hago a usted a ver qué opina, y es: ¿será que cuando utilizamos cosas de los difuntos, bien sea una peinilla, una chaqueta, un juguete, lo que sea, será que eso los atrae? Y algo más personal, como una peinilla, pues que tiene hasta su ADN ahí, digamos, como podría ser también la ropa, cosas muy personales. ¿Creería usted que eso hace que el fantasmita no descanse en paz? Yo pues con esa experiencia que viví tan extraña, siento que sí, porque yo hasta me peinaba con el peine, y pues inocentemente de lo que yo estaba haciendo, porque no sabía en ese entonces quién era la dueña, yo me peinaba y pues se me caían cantidades del pelo. Entonces yo siento que sí, de pronto inconscientemente invadí cosas que le pertenecían a ella. Bueno, pues qué fuerte la historia, y eso es relativo. Hay gente que dice que lo mejor es botar todo, otros no, otros heredan de todo, o sea, hasta la ropa. Bueno, Tripas, acá pues haciéndote primero un énfasis aquí en todo lo que estábamos hablando. Bueno, Barranquilla, ahora mismo pues como todos se han dado cuenta, todo el crecimiento que ha tenido, quedó toda la parte también arquitectónica y la parte paranormal. Barrio El Prado, lo recomiendo a la gente cuando quieran venir acá a Barranquilla a hacer un tour. Está el famoso Barrio El Prado, tiene bastante casonas antiguas. La parte paranormal, ahí pues se hacen muchas actividades también. La zona del centro de Barranquilla que está recuperando todo eso. El malecón, que el malecón pues tiene toda una arquitectura de cara al río excelente. Y bueno,
Sería bueno que cuando vinieran acá, Tripas, nuevamente hiciéramos algo bueno. La vía Puerto Colombia, está la famosa curva de la novia, que tú sabes esa historia, bastante la hemos Claro, contado acá. ahí sí yo un programa en vivo en esa curva una vez, hace Claro. años. Sí, es verdad. Y bueno, acá toda la parte arquitectónica de Barranquilla, pero bueno, saliendo un poquito de todo el tema y bienvenidos al que quiera venir a Barranquilla, bienvenido sea. Hablando de lo que estaban en la falla de la matriz, te voy a contar una historia, Tripas, bastante parecida a la que el señor estaba contando. Mira, resulta que hace como 3 años yo recibí un testimonio acá de una mujer. La mujer me decía esto: guardián, mira esta historia. Resulta que cuando yo estaba más pequeña, yo te estoy hablando, tenía 12 años aproximadamente, un día en mi casa, en un barrio popular de la ciudad de Barranquilla, se fue la luz. Y lo más extraño, guardián, es que yo estaba directamente en el cuarto, en mi cuarto, y cuando salgo del cuarto observo dónde está mi tía. O sea, veo a mi tía estaba dentro de la casa y yo le pregunto: tía, ¿cuándo llegaste? La veo caminando, se paseó por el lado de la casa, se sentó en una silla mi tía. Yo le pregunto: tía, ¿cuándo llegaste? ¿Hace cuánto estabas acá? Pero no me contestaba nada, guardián. Cuando yo salgo hacia la terraza a preguntarle a mi mamá por qué mi tía estaba así y entro, no veo pues que está ahí, que está mi tía en ese momento. Pues yo me asusté, le comenté, nadie me creyó nada. Pero lo más extraño que pasó, guardián, es que al siguiente día, cuando mi tía se comunica con nosotros, porque ella trabajaba en una casa pues de familia y salía los fines de semana y llamaba todos los días a preguntar cómo estaba la familia ella. Al siguiente día temprano, cuando la tía llama, le contó a su hermano, o sea, a la mamá de esta mujer, que ella estaba soñando que estaba en la casa en ese momento, sentada y caminando toda la casa y los estaba viendo a ellos. Entonces, Tripa, ahí como que hubo una falla de la matriz y créeme que estas historias, no solamente tengo esta, hay muchas historias que uno dice, parecen mentiras, pero realmente son una realidad que está ahí. Hola, buenas noches, Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, pues sí, yo tengo una historia de toda una vida con la finca de mis abuelos. La finca de mis abuelos es todo un enigma, ¿sí? Han habido infinidad de historias, infinidad de apariciones a mis tíos, a mi mamá, a mis abuelos, a mí, a mis primos, etc. La finca todavía pertenece a nuestra familia, pero la historia pues dice que la finca ha sido de generación en generación, ¿sí? Nunca ha salido de los Peñarandas, que es el apellido, pues es mi familia. Y se dice que en la finca hay enterrado mucho dinero, las famosas huacas. Ya. Pero han hecho excavaciones, han llevado brujos, han hecho la ouija, han hecho todas las cosas que se puedan hacer y todos coinciden en que sí, hay mucho dinero, pero todavía no ha llegado a la familia para el que va a hacer ese dinero supuestamente, ¿no? Hay una historia muy particular con mi abuelo de que iba con los medianeros, los obreros de la finca, iban todos caminando por un potrero y a él le llamó la atención particularmente unas matas de tártaro que habían ahí. Entonces él se acercó y empezó a charapear, ¿sí? Como a limpiar. Y él sintió con el charapo, no sé si me entiendes qué es el charapo, ¿es verdad? ¿Qué es el charapo? El charapo para mí es como el cuchillo grande con el que ¿El machete? El machete, exacto. El machete, la peinilla, el machete, como le dicen en diferentes partes de Colombia, sí. Sí. El machete empezó a cortar las matas cuando sintió que el machete pegó como con algo sólido. Y él de una, como ya a toda la vida hemos tenido en la mente de que en la finca hay plata en cualquier lugar, en fin, él de una en su mente dijo: aquí hay algo. Sí. Y empezó a escarbar y efectivamente vio, él decía que era como un cofrecito, pero no, bueno, grande, pero que él le dio como tanto miedo que él como que volvió y tapó rapidito. Y le dijo a todos los obreros, todos los que estaban ahí en el potrero: vámonos para la casa, ya por hoy terminamos, y se fueron. Cuando llegaron a la casa, él dijo: no, voy a volver, yo solo. Y volvió solo. Cuando volvió,
Ya no estaba ni las matas que él había visto, ni nada, absolutamente nada, ¿sí? Después él hizo la consulta con un brujo y el brujo le dijo que ese momento, en ese instante, el dinero había sido para él, pero que él no quiso compartir en realidad lo que había encontrado en ese momento. La, a él no le la dio miedo, ambición. Exacto, a él no le dio miedo, a él lo que le dio fue envidia. Y él dijo, no, encuentro esto acá ahorita. Va a ver, pausó ella el live, le entró ahí como un sonidito, vamos a ver. Perdón. Ahí ¿ya? volvió Valentina. Y él lo que en realidad dijo, no, abro acá esto, nos toca partir entre todos y no quiero eso, y él quería era como todo para él y perdió su oportunidad, ¿sí? Por la ambición y la envidia, pues. Mi abuelo ya murió y paradójicamente también 5 días antes de morir se levanta un día y mientras estaba tomando café con mi mamá le dijo, a la Gloria, mi mamá se llama Gloria, a la Gloria, el que amaneció rico hoy fui yo. Y mi mamá le pregunta, ¿por qué? Porque anoche me soñé que me encontré la huaca en la finca. Y mi mamá se sonrió, y puedes creer que mi mamá nunca le preguntó ¿y dónde? ¿Y cómo soñó? ¿Y qué? Eso quedó así. Y a los 5 días mi nona murió y nunca nos contó el sueño, nunca nos contó qué pasó, la encontró. De nada. pronto en el sueño sí lo había visto, ¿dónde estaba? Sí. Y es algo con lo que nos quedamos todos para toda la vida, porque pues mi abuelito murió y nunca supimos. Él solamente le dijo, amanecí rico hoy, porque me la encontré. Valentina, y yo le hago una pregunta, ahorita hablábamos de las huacas en otra historia. ¿Usted cree que el día que se encuentren ese tesoro, si es que lo encuentran, podría traer alguna maldición a la familia, al que lo encuentre? ¿Cree usted en algo negativo frente a esos tesoros? Yo he escuchado tantas historias sobre eso y todas las historias que hay sobre eso dice que traen maldiciones y que traen... Pero particularmente en mi familia considero que todos hemos sido... Es una familia tan creyente, tan religiosa. Mi abuelo fue una persona muy, muy, muy beata. Que yo no creería que nada de eso, lo que haya en la finca, sea para algo malo. Sí creo que hay algo, porque lo hay, estoy 100% segura porque yo he visto con mis propios ojos, mis primos, mi familia, todos hemos visto, y la finca es muy celosa, ¿sí? Somos una familia muy grande, somos 45 primos exactamente, y la finca es muy celosa porque cuando hacemos reuniones familiares y llevamos, digamos, mis primas llevan a sus novios o a gente extraña, gente externa de la familia, siempre los asustan, siempre les pasa algo, siempre algo pasa. No los quiere. Salen asustados y todos los primos los novios de... Si disfrutas de este tipo de contenido, no olvides apoyarnos con un like y seguirnos para futuras historias. De mis primas y todos, no, yo por allá no voy, no me vuelvan a invitar a esa finca, yo por allá ni me aparezco. Pero como nosotros ya crecimos en eso, ya no nos da miedo. Y ya lo normalizamos, pero de que hay algo en esa finca, lo hay. Bueno, Ani, yo tengo 56 años, en el año 96, con mi tercer hijo, me fui a vivir al barrio, yo soy de Bogotá, y me fui a vivir al barrio Danubio Azul, que queda al frente de la artillería, Sí. es en el sur de Bogotá. Estaba con la mamá de mi hijo, que ahora tiene 27 años, el niño estaba recién nacido, y llegamos a una casa en obra gris. Íbamos únicamente con pues un armario de lata, una cama y una mesita de noche, era todo lo que teníamos pues para iniciar y pues el niño. Llevamos un día en la casa. Cuando el niño nació, yo lo llevé el 20 de julio y se lo ofrecí al Divino Niño. En una de las misas lo alcé y se lo ofrecí al Divino Niño como padrino, para que me lo cuidara y me lo protegiera.
Esa primera noche que llegamos a esa casa en obra gris, no tenía puertas, piso rústico, apareció lo que ustedes estaban hablando ayer, que era ese señor del sombrero negro. Ya, sí. Yo estaba viendo televisión, teníamos un televisor pequeñito, no estábamos pues económicamente muy bien, un televisor pequeñito que estaba encima del armario al lado izquierdo. Para que se hagan la idea, era la puerta a mano derecha de la habitación, al lado izquierdo del muro el armario, el televisor encima, la cama al frente de la puerta, del vacío de la puerta, y una mesita de noche pequeña. Sí. Aparece, yo estoy viendo televisión cuando veo a esta persona con el sombrero negro. Los hombros daban a la altura de la puerta, o sea, era más alto del hueco de la puerta, y él tenía el sombrero hacia abajo donde yo podía ver la copa, pero yo no me podía mover. Yo lo primero que pensé fue en el niño, en mi bebé. Yo dije, no lo he bautizado, lo ofrecí en el 20 de julio y tenía la parálisis, lo que llaman la parálisis del sueño. Yo alcanzaba a ver de reojo que la imagen en el televisor se estaba moviendo. El niño dormía en la mitad de los dos, de la mamá del niño y mío. Yo empecé a orar, y lo que pasó cuando empecé a orar fue que sentí que me apretaba más, o sea, empecé a sentirme ahogado. Entre más yo oraba, más me apretaba. Y me acordé que mi abuela, ella es de Campo de Santander, Sí. me dijo que cuando sintiera entidades malignas, o que yo imaginara que eran malignas, no orara, sino empezara a echar madres, porque esa energía como que lo emparejaba con ellos y lo soltaban a uno. Y eso fue lo que hice, empecé a echar madres mentalmente, a tratar de moverme, hasta que logré quedar sentado. Cuando yo quedo sentado, la figura desaparece y la mamá del niño también queda sentada. Ella me voltea a mirar y me dice, ¿lo vio? Y yo, sí. Entonces, al momento me dio más shock verla a ella sentada mirándome con la cara de terror, el niño durmiendo en la mitad, porque yo pensé que tenía una pesadilla. Pasó así, no dormimos, o sea, permanecimos esa noche ahí. Madrugué, me fui a buscar a la dueña de la casa. La señora vivía como a 2 casas arriba. La primer colina, que la gente cuando va por la Caracas hacia el portal de Ulme, Sí. hay una casa verde a mano izquierda en toda la punta de la colina. Era una de las casas que queda ahí enseguida. Eso estaba solo tierra y barro. En esa época tocaba subir, no había pavimentado, no había escalera, no había nada. Entonces me fui, busqué a la señora y le comenté la situación. Le dije, mire, me pasó esto, anoche se nos apareció un espectro, una persona así, y se ríe y se queda mirándome y me dice, sí, es que como que a mí me metieron un demonio a la casa, porque tengo problemas y como que me metieron un demonio a la casa. Pero riéndose. Entonces, pues yo me ofendí, la traté mal, me devolví, le dije a la mujer, busquemos para dónde irnos. Nos tocó pasar una noche más, Tripas. Nos acostamos, no apagamos la luz, papá. La siguiente noche, o sea, la segunda noche, yo ese día salí a buscar, pero nos arrendaban en Tunjuelito una habitación, Sí. hasta el otro día. O sea, esa noche sí o sí nos tocaba quedarnos ahí. Pues estábamos los dos y entró a ver, ¿cómo le digo yo que se arme la idea? Ubique una calavera de frente entrando a la puerta con lo que usan las monjas, esa vaina blanca que le sale, la que ponen en la cabeza. El hábito. Sí, pero el que usan en la cabeza, Sí, que sí, es sí. blanco en la frente y negro le descuelga de la cabeza. Ok, sí, el manto, sí, con el que se cubren, pero así era la calavera. Sí, no era un rostro, era una calavera que entró flotando como una serpiente, pasó por el lado de nosotros, ambos la vimos y se metió a la pieza de enseguida por la pared. A las 5 de la mañana, o sea, lo que me dio a las 5 de la mañana, yo me fui para Tunjuelito, le dije, señora, sáquenos de acá, ayúdeme, déjeme pasar temprano. Conseguimos una zorra, montamos la camita, el armario, el televisor y la ropita, y nos bajamos en la zorra para Tunjuelito. Pero realmente el pánico
porque es que ni siquiera puedo hablar de susto, era pánico mío y de la mamá del niño, de pensar que el niño lo estaba trayendo porque pasaba en era como buscando al niño. Sí. Entonces era eso. Ayer ustedes que estaban tocando el tema del hombre del sombrero, yo soy muy devoto de las benditas almas, muy devoto, yo les oro mucho, mi mamá me inculcó esa fuerza de orarle a las benditas almas y me han sacado de problemas. A mí me dispararon en el 2010, me pegaron 3 tiros, uno en la cabeza, 2 en la espalda, y 8 días antes, en el sueño, ellas me mostraron todo. Yo quedé sentado, la diferencia era que primero me pegaban en la espalda y me remataban en la cabeza en el piso. A los 8 días del sueño me encontré un amigo, me dijo: William, me soñé que nos disparaban. Y ese día que me dispararon, el que me dijo estaba conmigo sentado en la mesa. Oiga, y lo de las ánimas, y bueno, qué bueno que esté contando el cuento, William. ¿A las ánimas les reza todos los días, les paga todos los días, o cómo es ese vínculo con ellas? No, yo no hago lo que hizo mi mamá. Mi mamá les prometió que les iba a orar hasta el día que se muriera. Cuando mi mamá no les ora, no la asustan ya, porque ya les ora, pero la despiertan, la zarandean, la mueven. Ella dice que cuando se queda dormidita y se le olvida rezarle, la zarandean. Entonces yo no hice lo mismo. Yo lo que hago es que yo cada vez que me levanto les oro, y cada vez que paso por al frente de algún cementerio, no importa el cementerio que sea, Sí. yo les oro. Y la oración que yo tengo es: Dios mío, Padre mío, te pido por las benditas almas del purgatorio para que logren el descanso eterno. Especialmente te pido por las benditas almas del purgatorio que no tiene quien ore por ellas, para que logren el descanso eterno. Tengo 3 amigos que fallecieron, 2 se suicidaron, otro compañero que tomó por un mal camino y estaba delinquiendo. Duró casi un mes en la funeraria porque tenía varias cédulas, y hasta que no identificaron plenamente, la fiscalía no autorizó el entierro. O sea, cuando lo llevamos ya estaba deshecho en una bolsa hecho líquido. Uy. Y fue un gran amigo que tomó un camino que no debía. Entonces oro por ellos 2 con nombre propio, y por mi compañero pues que falleció también en una situación de una balacera, en rencillas entre bandas. Entonces eso es lo que yo hago, pero yo no les prometo. Yo les digo: si ustedes quieren ayudarme, yo les agradezco, y que me muestren si algo me va a pasar. Yo trabajo de escolta, entonces esa es mi forma de agradecerles a ellos el cuidado mío, y yo les pido para que cuiden también a mis seres queridos, a mis hijos, a mi padre, a mi madre. Oiga, William, espere, que esto está interesante. O sea, que usted cree que en un orden de ideas el destino está escrito, y por eso las ánimas, las almas, le pueden mostrar a usted lo que va a pasar. Así como usted me decía Sí. que le mostraron esa situación. Entonces, si uno es creyente de eso, según entiende usted, entonces daría a entender que el destino está escrito. Está escrito y se puede cambiar, Dani. No necesariamente el hecho de que, no sé si usted acuerda de Hombre de Negro, en una toma donde le dicen al personaje principal que si él coge la cuchara o algo así, cambia la historia. Sí. Eso sucede. Yo soy líder motero en Bogotá. Yo me dedico a capacitar motociclistas en mi tiempo libre. Ajá. Este canal que yo tengo es de seguridad vial, y me dedico a cuidar la gente, a proteger. Yo tuve un accidente en moto también en el año 90, duré año 4 meses hospitalizado, me No, partí hasta pero el alma. usted tiene más vidas que un gato, mijo. Lo felicito, William. Sí, Dani, eso me dice la gente. Tengo un señor acosándome para hacer un libro de lo que ha sucedido y cómo ha sucedido. Entonces yo hice la promesa, porque a mí el médico nos dijo en la habitación, le dijo a mi papá: él no vuelve a caminar. Y yo estoy caminando. Entonces también es como una promesa que yo hice a Dios y a las almitas, que lo que me quede de vida voy a estar ayudando en lo que yo pueda, de la manera que yo puedo, que es en el caso de mi trabajo, cuidándole la vida a alguien que quizás en esta vida tiene algo importante que hacer y yo la puedo cuidar. Y la otra es cuidar a mis compañeros motociclistas para que cada día lleguen a sus hogares con su familia. Dani, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, bien. Saludos. Saludos, Edwin, muchas gracias. Cuéntenos su historia. Dani, acerca del tema que estaban tocando ayer del vigilante que les envió el video en donde había escuchado o había grabado unos sonidos. Unos niños en un colegio, que- sí, un video que él se dice que lo grabó en Sí. la madrugada cuando el colegio estaba solo y si hay unos niños los que quieran ver y oír el video, está en Instagram el Cartel Omega, también se los dejé ahí en TikTok en Dani Tres Palacios. ¿Qué pasó con eso, amigo? Bueno, yo tengo dos historias que son de ese aspecto, por cómo decirlo, como de ese tipo de energías, porque es que hay como que nos falta algo entender de que eso sí puede ser real, de que eso no es de pronto algo paranormal, se puede decir así, porque las dos veces que me ha sucedido, obviamente uno se asusta porque no es algo normal, pero no es un susto como cuando una persona está sintiendo algo paranormal, ¿cierto? No es un pánico, no es algo que asusta porque no es normal. La primera vez, en la década del 2000 aproximadamente, estaban haciendo los racionamientos en toda Colombia, en el barrio donde vivía yo, estaban remodelando un colegio, estaban haciéndole segunda planta y tercera planta. Entonces, en la noche, cuando no había luz en todo el barrio, pues todos los jóvenes nos reuníamos ahí en los alrededores del colegio, charlábamos, jugábamos. Todo. Hubo un día en que uno de los muchachos se acercó al colegio por la ventana, tenía como especie una reja y pasó la reja y por la ventana escuchó algo. Fue inmediatamente donde nosotros. La hora exactamente eran aproximadamente las 9 de la noche. O sea que no era una hora ni siquiera sobrenatural o cabalística, como dicen por ahí. Sí. Todos nos devolvimos, fuimos a escuchar y pegamos la oreja por la ventana y escuchamos claramente todo, como si estuvieran dando clase en el colegio en el momento. Claro, todo se escuchaba, la voz de los profesores, el eco que hay normal en un colegio en el día, cuando hay bulla. Sí. Ya, y eran las 9 de la noche. Obviamente nos asustamos, salimos corriendo, pero no, para mí eso no fue un susto como de algo paranormal. Ya, no entendimos en el momento, eso fue algo que con el tiempo uno como que analizando qué podría ser, ese sonido queda encerrado en... Bueno, yo concluí esa primera vez que el sonido quedaba encerrado en las paredes del colegio. Ya, eso es algo que queda encerrado, dije yo. Pero cuando me sucedió la segunda vez, con la otra experiencia, me di cuenta que no es que quede encerrado en el colegio, es que queda en el ambiente. Y lo particular de las dos veces es que no hay luz eléctrica cuando se escuchan esos sonidos. Yo no he visto el video del vigilante, la verdad. Está a oscuras, Pero está, tiene que estar todo está oscuro. solamente él con la linterna. Perfecto. Entonces ahí sí se basa más la tesis mía en que yo calculo o yo concluyo de que no debe haber luz eléctrica, porque cuando hay luz eléctrica no se escuchan las cosas. La segunda vez, en el año aproximadamente 2013, 2014 por ahí, yo soy conductor de camiones, yo viajo por toda la costa atlántica. Sí. Salí de Valledupar para Barranquilla como a las 6 de la tarde aproximadamente. Y venía con mi hermano que me acompañó a hacer el viaje ese día. Ya llevamos como una hora de recorrido de fuera de Valledupar. La carretera, tú sabes que es una carretera de noche, tipo 8 de la noche, muy oscura, solitaria. Ya, y nos detuvimos obviamente a orinar, lo normal, a estirar las piernas. Cuando yo me paso del lado del pasajero, allá a la orilla de aquel lado, que es puro monte, eso no se ve al fondo porque está muy oscuro, yo iba a comenzar a orinar y escuché que gritaban dentro del monte. Gritaban, pero no era una sola persona, eran varias. Ya, se escuchaban unos gritos, y como yo en el momento reaccioné y pensé que nos estaban gritando porque nos habíamos detenido ahí. Ya, pero los gritos seguían, o sea, era algo tan raro. Parece que hay gente hacia al fondo, ya. Y miramos al fondo y no se veía nada. Ya, yo me devolví nuevamente para el lado mío de la cabina y volví nuevamente allá a orinar y orinando escuché la bulla. Ya, me monté en el carro corriendo y nos fuimos. Ya, mi hermano lo escuchó, pero no le hablé más del tema, yo seguí analizando. Yo dije, ese es
un eco, una bulla que hay en el ambiente, porque el ruido era como de cuando los vaqueros están arriando el ganado. Ok. Ya, que gritan, que chiflan, que le hacen bulla al ganado, ya, porque son varios, se escucha. Y yo digo, a esta hora no van a estar arriando ganado, no habían luces, no había nada, eran las 8 de la noche aproximadamente. ¿Qué podía ser? Un eco, un ruido que quede en el ambiente, que en el momento uno se asusta porque no es algo normal, pero tenemos de pronto como que esa pequeña pregunta y esa incógnita de por qué esas energías quedan en el ambiente en algunas partes, que el viento no se las lleva, que pueden quedar ahí. Es como algo inexplicable. No sé si de pronto algún día tuviéramos un experto que nos explicara acerca de eso, de por qué se pueden escuchar esos ruidos en el ambiente, y sobre todo cuando no hay electricidad, cuando no hay luz eléctrica, cuando no hay electricidad. Te pido la palabra, Ricardo. Buenas noches. Eso, buenas noches, Ricardo, bienvenido. ¿Qué le pasó? No, pues me pasó hace unos añitos que llegamos a una casa en arriendo. Y nosotros llegamos, por la noche uno empezó a escuchar como cuando martillan la pared, le empiezan martillazos. Y uno no le paraba bolas. Y una vez yo estaba acostado y cuando le pegaron hacia la cama, corrieron la cama. Y yo esa noche no pude dormir y eran las 3 de la mañana. Escuché un gruñido como un espíritu, como así como un demonio. Sí. Y al ratico me estaba cogiendo el sueño y cuando me pusieron un juguete en la cara, y yo me desperté todo asustado. Y digamos, botaban las cosas. En el baño sonaba como cuando alguien bota una taza. Okay. Y yo le decía, si hay alguien aquí, haga sonar la taza. Y yo estaba fuera del baño y sonaba. Cerraban las puertas. El techo era una plaqueta y había varillas y eso golpeaban con un palo. Eso era de locos. Eso, y en todo lado donde voy me asustan. Digamos, las brujas, yo no creía mucho en las brujas, pero me han privado, se me han subido, me han limado las uñas. O sea, usted es un imán para atraer a todos estos seres. Sí, yo también una vez vivía en una granja y digamos eran como las 6 de la tarde que pues se alcanzaba a ver y los perros tenían a alguien arrinconado contra el muro. Y yo bajé simuladamente a ver quién tenían ahí cogido y cuando fui a mirar no había nadie y no había salida. Eso es... Venga, Ricardo, no creer, pero sí. ¿Cómo así que las brujas le limaban las uñas? Cuénteme eso. Sí, digamos, la uña, el dedo central. Digamos, yo esa noche me quedé solo en la casa, no había nadie. Y esa noche me desperté yo y siente como cuando le liman las uñas, así como cuando usted corta las uñas cortico, que siente el fastidio. Sí. Yo me desperté y seguí durmiendo. Y la otra vez cuando yo estaba trabajando, me miré los dedos limados, hacía el ras como casi salía sangre y yo... Fuerte esa cosa. ¿Y por qué dice usted que esos son brujas? O sea, si es real porque usted al otro día se dio las manos y tenía las uñas limadas. Pero ¿por qué? ¿Qué ha averiguado que las brujas por qué hacen eso? Porque yo las he escuchado, digamos, está uno durmiendo cuando cae algo así encima del tejado y empieza a caminar y se queda enfrente encima de uno. Sí. Y empieza a aruñar, bota puñadas de arena, en vez cae agua. Y unas puse una cámara para ver qué era y ahí sí no se asomó. Oiga, pero sí, usted describe lo que la gente normalmente dice de las brujas, pero yo no había eso que le limaban las uñas. ¿Y por qué hacen eso? Sí. ¿Tiene alguna explicación? ¿Quién sabe? Pues me dijeron que eso era como para hacer maldad, quitarle eso y poderle hacer maldad a uno, porque sí me han pasado cosas raras. Y digamos, yo me he enfermado de muchas cosas y yo me hago exámenes, algo todo... Bien. Yo hace poquito me hice los exámenes, todo, no tengo nada. Y yo mantengo con dolor de huesos, dolor de cabeza, me pasa de todo, me enfermo. ¿Y usted cree que tiene como una brujería de hace mucho por alguien? ¿Cree que nació con alguna maldición? ¿O qué explicación le da usted a su vida con tanto suceso paranormal? Pues yo no creo en la brujería, pero la hay. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.